nombre es Franco y esto es Pensar un Rato. El proyecto Pensar un Rato retoma lentamente su curso tras este impasse personal del que ya he hablado ampliamente. Para los y las mecenas que han decidido seguir apoyando el proyecto, mil y mil gracias por su comprensión y su confianza. Pronto volverá el mini podcast de poesía. A quienes por obvias razones decidieron irse, mil gracias por el tiempo en que apoyaron a PUR. Espero que los episodios por venir los y las convenzan de volver. Recuerden que pueden encontrar a Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @_Pensar un Rato. Este es un proyecto de divulgación de filosofía, ciencias sociales, política, arte y literatura. No siendo más, comencemos con el último episodio de nuestra serie sobre el pop. Como siempre, creo que lo mejor es que empecemos con ejemplos, pues de nada nos sirve la teoría si no somos capaces de verla ser en el mundo. Por fortuna, hay muchos y muy variados. Empecemos con este, que tal vez no es muy conocido. Se trata de Eliza Trau, una cantante y multiinstrumentista estadounidense que se hizo medianamente famosa por estos covers tan particulares. Ahora escuchemos este, bastante colombiano y divertido, con una dosis de insolencia para quienes queríamos mucho a Chester Bennington y a Linkin Park. Escuchemos también este ejemplo que se ha convertido casi en su propio género, la gente que pone a políticos y a famosos a cantar grandes hits del pop. Aquí, el por fortuna expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cantando Señorita de Camila Cabello. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is all it's true. I should be running. Y aquí, un ejemplo de lo mismo, pero en versión colombiana, con un por fortuna exministro de Defensa y por desgracia muerto por COVID, impune, como manda la tradición en Colombia. Todos los policías son bastardos. All cops are bastards. Todos los policías son bastardos. All cops are bastards. Todos los policías son bastardos. All cops are bastards. Todos los policías son bastardos. Y por último, escuchemos un favorito personal de un genio de la electrónica, un mashup convenientemente llamado Pop Culture del francés Madeon. ¿Por qué se llama Pop Culture? Porque está hecho como de 30 fragmentos de canciones de pop que le gustan al man, que es exactamente lo que dice en el video si lo buscan en YouTube. En estos 5 ejemplos está, me parece a mí, lo que podríamos llamar la sustancia del pop. Todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta serie, desde nuestras definiciones aristotélicas del arte, hasta la pregunta benjaminiana por el aura, los elementos de la tradición, la experiencia del shock, las críticas a la industria cultural, el lugar del artista y todo lo que hasta ahora hemos visto en esta serie, podemos escucharlo claramente en estos 5 ejemplos. Y por supuesto, en estos 5 ejemplos está también lo que dejamos abierto en el episodio anterior, el elemento revolucionario del pop. En este último episodio de la serie y de la mano de estos y otros ejemplos, vamos a ver cómo el pop puede ser revolucionario y no solamente alienante. ¿Por qué no tiene sentido que nos pongamos lógicas medio snobs de despreciar todos los productos de la industria cultural y qué se nos revela en la forma pop sobre nuestros modos de ser y estar en el mundo? Listo, empecemos pues. Entonces, para empezar, creo que es importante que retomemos lo que vimos en el tercer episodio de la serie cuando analizamos las formas y los formatos del pop, analizando la sitcom más importante de los años 90, Friends.
En ese episodio analizamos cómo funcionaban la estructura de los episodios, la creación de personajes, las interacciones y los efectos que eso tenía en el mundo. La idea de esta primera parte es que hagamos eso mismo, pero de un modo más general, que nos sirva para entender al pop en todas sus manifestaciones, las series de televisión, el cine, la música, los libros y también los formatos que le son propios como los memes, TikTok, las stories y demás. Pero como siempre, vamos por partes. Tomemos entonces los dos primeros ejemplos. Primero, Eliza Trout mezclando en una sola canción Everlong de los Foo Fighters con What Won't You Do for Love, que es una canción de finales de los años 70 de Bobby Caldwell. Y el segundo, que puede resultarle más cercano a la audiencia colombiana, que es esa mezcla de Numb de Linkin Park con la base rítmica de la champeta, que es un género musical autóctono de la costa colombiana. En estos dos ejemplos podemos identificar varios elementos característicos del pop. ¿Cuáles son esos elementos? Para pensar en estos elementos les propongo que retomemos el trabajo de una música y filósofa del arte francesa llamada Agnès Guéraud, que escribió un libro que se llama La dialéctica del pop. Ella fundamentalmente habla de lo que llamamos música pop, pero yo pienso que los elementos que ella desarrolla sobre la música son aplicables a todos los productos de la industria cultural. Entonces, ¿qué nos dice Agnès Guéraud sobre todo esto? Lo primero que ella nos propone es que pensemos en la música que no es pop. Esto se llama hacer una definición negativa, es decir, partiendo de lo que no es para poder decir lo que sí es. ¿Listo? Retomo. Cuando hablamos de música que no es pop, según Agnès Guéraud, podemos pensar en tres tipos de música que ella llama regímenes musicales y que tienen que ver con sus condiciones de producción. El primer régimen de producción es el régimen folclórico, y con esto nos referimos a todas las músicas que aparecen en contextos culturales e históricos específicos y que ganan su sentido precisamente por esos contextos, y esto es un punto importante por el lugar, por el territorio en que esas músicas emergen. Para poner un ejemplo sencillo, piensen en el vallenato en Colombia. Hace 50 años este género no era conocido ni siquiera en todo el país y era específico de su región y de su cultura, y esto le daba y le da todavía una particularidad. Y lo mismo sirve para hablar del tango, la milonga en Argentina y Uruguay o cualquier otro género específico a cualquier otra cultura. Una característica muy importante de la música que aparece en el régimen de producción folclórico es que es una música popular y como tal está registrada, por decirlo de algún modo, en la tradición de las comunidades. Si volvemos a nuestro primer episodio, podemos poner el ejemplo de los alabados de las comunidades negras del Urabá, porque ese carácter popular y tradicional lo diferencia del segundo régimen. ¿Cuál es el segundo régimen? El régimen de producción culto. Y aquí otra vez aparece este concepto tan problemático como importante que es el arte culto. A diferencia del anterior, este régimen está basado en la producción de lo que llamamos alta cultura. Piensen en las sinfonías, las cantatas, sonatas, los requiem, etc. Una de las características principales de este régimen de producción es que está basado en el hecho de estar escrito. Básicamente, las sinfonías de Mahler y de Beethoven o de Mozart o de quien sea no están tanto en las orquestas que las interpretan como en las partituras en donde están escritas. Si usted tiene las partituras del Requiem de Mozart en sus manos, usted tiene el Requiem, está en presencia de él, de la tradición clásica, de la misa y de todo lo que eso implique. Y si usted sabe leer esas partituras, pues aún más. El régimen culto implica entonces conocer los códigos en los que está cifrado y de alguna manera eso es lo que constituye su carácter culto. Hay que saber música, hay que saber leer música, hay que entender cómo se lee y hay que saber interpretarla para poder acceder a ese régimen de producción. Por último, el tercer régimen es lo que Agnès Guéraud llama el régimen fundado en la improvisación. Y el mejor ejemplo de esto es el jazz. Se trata de las músicas que por su naturaleza improvisada solo pueden ocurrir una vez, o que incluso cuando se componen piezas para ser interpretadas repetidas veces, cada interpretación es distinta porque su fundamento es la improvisación. Y aquí el mejor ejemplo es pensar en Giant Steps de John Coltrane, que usamos en el ejemplo, creo que en el primer capítulo o en el segundo tal vez. Y pues con todo esto es muy fácil ver problemas en esta propuesta de Agnès Guéraud. Problemas que ella misma reconoce y que utiliza para completar su definición. ¿Cuáles son esos problemas? En resumen, se trata del problema que surge siempre que queremos crear categorías para dar cuenta del mundo, y es que el mundo es mucho más complejo que las categorías que hacemos de él.
¿Qué significa esto? Bueno, pues piensen, por ejemplo, que el régimen de producción culto se nutre ampliamente del régimen de producción folclórico. Si usted se sienta y se pone a escuchar una pieza de Chopin, se va a dar cuenta, solamente con mirar algunos títulos de las piezas, que dichas obras están inspiradas en tradiciones populares. Chopin compone mazurcas, por ejemplo, y el punto es que él no se inventó esa forma, sino que la retomó de una tradición popular y la escribió en el lenguaje de la música culta. Y lo mismo podemos decir del régimen basado en la improvisación. Tal y como vimos en el episodio 4 de la serie, el jazz, por ejemplo, es una música que podemos considerar culta por el grado de sofisticación, conocimiento y destreza que implica de las personas que la interpretan. En otras palabras, y tal y como pasa con la gran mayoría de categorías que utilizamos para dar cuenta del mundo, ninguna de estas definiciones abarcan por completo la complejidad de los fenómenos, porque los fenómenos se superponen, se entrelazan, se mezclan y básicamente las categorías terminan contaminándose unas de otras. Y esto no quiere decir que las categorías no sean útiles, es muy importante tenerlas y hasta cierto punto podríamos decir que son inevitables, pero es bueno que seamos conscientes de sus límites. En todo caso, y para retomar nuestra historia, Agnès Guéraud nos plantea esos tres regímenes de producción de la música que no es pop y luego se hará la pregunta, ¿qué es entonces la música pop? Y la respuesta que ella nos va a dar puede parecer muy simple, pero en realidad es muy útil y está en perfecta sintonía con todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta serie. La música pop es, ante todo, música grabada. Y entonces, ustedes podrían decir, pero ¿cómo así, huevón? ¿Acaso no hay CDs, LPs, videos, streaming de jazz, de música clásica o de alabados del Pacífico colombiano? Y la respuesta es sí, obvio. Pero todas estas músicas, desde el jazz hasta los alabados, son músicas que no necesitan ser grabadas para existir. Sus regímenes de producción no dependen de su registro, por así decirlo. La música clásica existe en las partituras, la música folclórica y popular existe en las tradiciones de las comunidades y la música de improvisación existe en el talento de quienes la interpretan. No son músicas que se hayan hecho exclusivamente para ser grabadas. Y en cambio, el pop sí. La existencia del pop depende exclusivamente del hecho de que sea grabada en un estudio. Es decir, el pop es pop porque puede ser reproducido técnicamente. En otras palabras, volvemos a Walter Benjamin. Y esta condición de ser música grabada le da un estatus particular al pop y en general a los productos del pop, el cine, la televisión, etc. ¿Por qué? Básicamente porque cuando hablamos de música grabada, estamos hablando necesariamente de fragmentos. Para entender esto, pensemos en el cine o en la televisión. Si ustedes alguna vez han visto documentales o han leído libros sobre cómo se hace cine, se habrán dado cuenta de que el cine no se hace linealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia que a uno le aparece en la pantalla cuando va al cine o pone Netflix no fue grabada en ese orden. Lo más probable es que las distintas escenas de la película hayan sido grabadas según lo que resultara más conveniente a la producción. Básicamente, si usted tiene que grabar una película en la que hay unas escenas al aire libre, otras en una casa, otras en una fábrica y otras en un barco, lo más probable es que usted grabe primero todas las que son al aire libre, luego en el estudio arme una casa y grabe ahí todas las escenas que son en la casa y así sucesivamente, así esas escenas ocurran en órdenes distintos. El orden de la película ocurre no durante la grabación, sino durante el proceso de montaje y edición. Y lo mismo ocurre con la música, el cine y la televisión y en general con la forma de hacer productos pop. Cuando un artista o una banda van a grabar un álbum, lo hacen por tomas. A veces toman la canción completa varias veces o por pedazos y luego el productor escoge lo mejor y lo mezcla para entregar un producto final aparentemente uniforme. Es decir, que lo pop tenga ese elemento de ser grabado le da su forma fragmentaria que es, fundamentalmente, la que define su estilo, por decirlo así. Y con esto en mente, volvamos a nuestros dos primeros ejemplos, Eliza Trau y Numb en Champeta. ¿Qué es lo que hace que estas dos piezas musicales sean pop? En primer lugar está lo obvio. Se trata en ambos casos de canciones que hacen parte desde lugares diferentes de lo que podríamos llamar la cultura popular. Linkin Park con toda su onda nu metal de principios de los 2000 y la champeta como un ritmo típico muy conocido en Colombia. Y lo mismo una canción famosísima de los 70s con una canción famosísima de finales de los 90. Si vamos un poco más allá, está el tema de que son mezclas. ¿Mezclas de qué? Pues de pedazos de las canciones. Por un lado está la base rítmica de la champeta con la voz rasgada de Chester Bennington y por el otro la base rítmica de Everlong con la letra de What Would You Do, What Won't You Do for Love, o como sea que se llame la canción, y modificaciones en el ambiente de ambas piezas. ¿Dónde está la magia en todo esto? En el montaje, en la edición. Y la edición es posible porque se trata de juntar pedacitos de cosas y en ese proceso de juntar pedazos, de armarlos, están todas las posibilidades artísticas del pop y también su potencial revolucionario.
Y para entender todo esto, vamos a la segunda parte del episodio. Entonces, para entender cómo funciona el potencial artístico del pop, les propongo que miremos otro de los ejemplos que pusimos al principio, que es el mashup de Medium, llamado muy convenientemente para nosotros Pop Culture. Entonces, si ustedes buscan el video en YouTube, lo primero que les va a aparecer es un mensaje que dice: aquí están 30 canciones que me gustan, y luego escuchan las canciones. Y uno puede entretenerse intentando reconocer los pedacitos de canciones mezcladas y ver si uno también las conoce. Y van a escuchar a Britney, Daft Punk, Coldplay, Linkin Park, Deadmau5, Backriders y otro montón de artistas que han tenido un éxito más o menos grande en la industria cultural. ¿Y qué es lo artístico en todo esto? Para responder a esta pregunta, les propongo que nos volvamos al episodio 4, donde hablamos del shock de la modernidad y de lo que eso implica en nuestra manera de hacer experiencia. Acuérdense que hablamos de lo que había implicado el paso entre lo artesanal y lo industrial, y hablamos de don Eduardo, nuestro zapatero hipotético, que había aprendido el oficio de hacer zapatos de su papá, que lo había aprendido de su abuelo, y así durante varias generaciones. Dijimos que don Eduardo hacía sus zapatos de principio a fin, tomaba las medidas de los pies de sus clientes, escogía los materiales, hacía los moldes, las monturas, confeccionaba cada pieza, las ensamblaba y en fin. Todo el proceso de producción de los trabajos era llevado por una sola persona o por varias, tal vez, pero el punto era que había una continuidad en la forma de producción, porque todas las personas involucradas en la producción de los zapatos hacían parte de todas las tareas involucradas en dicha producción. Y el tema, como ya dije, es que con la industrialización de las sociedades eso cambia. ¿Por qué? Básicamente porque producir así es demasiado poco eficiente. Si la idea es producir masivamente para sociedades de masas, se necesitan nuevas técnicas de producción y eso implica no solamente nueva tecnología, sino nuevas maneras de relacionarnos con el proceso de producción. En pocas palabras, es mucho más eficiente dividir las tareas y especializar a los obreros en tareas repetitivas que permiten producir en serie en una cadena de producción. Y entonces, en lugar de tener artesanos produciendo unos cuantos zapatos para una clientela reducida con una relación estrecha entre todos, lo que tenemos es una ruptura entre quienes producen y los productos de su trabajo. Y esa ruptura, que comienza en las relaciones de producción, termina por darle forma a toda la experiencia moderna, que es nuestra experiencia. Listo, esto yo sé que fue un resumen demasiado sintético, pero bueno, están los otros episodios si quieren volver sobre ellos. Entonces, vamos más atrás todavía. ¿Se acuerdan cuando en el primer episodio de la serie tratamos de dar una definición del arte como imitación, mímesis y representación? Bueno, pues aquí es donde empezamos a juntar todo. En ese primer episodio decíamos que el arte representa las cosas y el mundo como es, como era o como podría ser, y que es precisamente en eso en lo que consiste su carácter de representación. Y una mirada no muy exhaustiva de la historia del arte nos permitiría decir, sin entrar en detalles y rigores que serían objeto de varias series de pensar un rato, que las diferentes corrientes, estilos y formas artísticas que se han expresado a lo largo de la historia son el resultado de las experiencias que eran comunes a los grupos humanos en determinados momentos de la historia. Y en ese sentido, podemos decir que lo que el arte nos ofrece son representaciones de formas de la experiencia, es decir, de los modos en que el mundo nos ocurre, por decirlo de algún modo. Yo sé que esto es medio complicado, pero les juro que cuando logremos desenmarañarlo va a ser como, parce, qué gonorrea. Entonces, sigo. El punto es que hoy en día tenemos sociedades cuya experiencia más generalizada es la del shock por la fragmentación que causó la irrupción de las técnicas de producción capitalistas. Esto ya lo vimos hace unos segundos y tenemos episodios enteros dedicados a esto. El punto es que todos vivimos en mayor o menor grado con ansiedad, estrés, desconcentración, desasosiego, aislados y medio rotos por estas lógicas. Esta experiencia es tan fuerte y tan traumática que necesitamos anestesia para poder seguir más o menos con vidas de cuyas lógicas opresivas resulta muy difícil escapar. ¿Quién nos da esta anestesia?
la industria cultural. Nosotros llegamos a nuestras casas después de pasar horas y horas en oficinas, trancones, bombardeados por estímulos que todo el tiempo compiten por nuestra atención, que termina por lo tanto dividida. Estamos completamente exhaustas y con qué ganas vamos a ponernos a estudiar alemán, latín, griego. ¿Con qué concentración nos vamos a poner a escuchar las sinfonías de 1 o 2 horas? ¿Con qué tranquilidad vamos a sentarnos a leer un libro difícil? Necesitamos algo que sea fácil de consumir y que nos ayude a soportar todo este shock. Y entonces, pues ponemos Friends, The Office, La Casa de Papel, ponemos un reggaetoncito que podemos escuchar sin prestar atención, nos ponemos a scrollear en Twitter, en TikTok, en Instagram, y todo eso nos sirve para anestesiarnos. ¿Cómo funciona esta anestesia? Básicamente, se nos presenta como algo continuo. Todos esos productos de la industria cultural, que son productos pop, nos sirven para sentir una especie de continuidad artificial. En las series que vemos hay continuidades en la historia, en las canciones que escuchamos hay continuidades ya sea en el modo de hacer la música, en el álbum o en la imagen del artista. La industria cultural nos vende una cierta coherencia que sirve para dar la ilusión de la continuidad, pero que enmascara, de hecho, todo lo que hay de fragmentario en el proceso de producción, y en eso es en lo que consiste lo alienante del pop. Pero entonces nos encontramos con trabajos como el de Mavion y en general con el de muchos artistas de música electrónica que en lugar de enmascarar la ruptura y la fragmentación de la experiencia para que se nos aparezca y la consumamos como una continuidad artificial, nos entregan obras que son en sí mismas completa y abiertamente fragmentarias y cuyo trabajo artístico consiste precisamente en utilizar los medios que nos ofrece la reproductibilidad técnica para ofrecernos formas de la experiencia típicamente moderna. En pocas palabras, ellos editan y hacen montaje para mostrarnos cómo es que vivimos y sentimos el mundo. Esa canción de medio no es otra cosa que un trabajo de edición y montaje impecable. El arte no es el contenido que se inventa, precisamente porque vivimos en la época de la producción masiva de contenido, sino el modo en que utiliza los medios de la reproductibilidad técnica para ofrecernos una obra completa, hecha de puros fragmentos. En otras palabras, cuando somos espectadores del trabajo de artistas que trabajan de este modo, tenemos la oportunidad de vivir la experiencia traumática de la modernidad con una cierta distancia, la distancia de la representación, y esa distancia nos ayuda a vivirlo de una forma un poco más consciente y más sanadora, por así decirlo. Lo artístico tiene que ver aquí con el manejo de esa distancia, y aquí me estoy basando en el trabajo de una filósofa gringa increíble, de la que soy increíblemente fan, que se llama Susan Sontag. Sontag nos va a decir que los artistas lo que hacen es manipular la distancia que existe entre una experiencia y quien la contempla. Para ponerlo en términos simples, piense que usted escucha esta canción y dice, ve, mira tan bacana esa canción hecha de puros pedacitos, pilla como los junta ese man y reconoce una canción de Daft Punk y de pronto por allá lejos le suena un pedacito de una canción de Britney que usted escuchó en los 90 y también una canción de Katy Perry que canta en la ducha y en fin. Al final, lo que usted está escuchando, lo que usted está viviendo al escuchar esa canción, es una representación de su experiencia vital, porque como hemos venido diciendo, su vida y la de la gran mayoría de las personas que vivimos en sociedades modernas industrializadas es así. Puros pedacitos de cosas que todo el tiempo lo están bombardeando y estimulando y que lo angustian y dividen su atención y no lo dejan concentrar. Y entonces estos artistas, o sea, Mavion y los artistas de electrónica y otros muchos artistas, vienen y le muestran esto. Y usted puede mirarlo sin tener que padecerlo. Ahí es donde está el arte. Y entonces, ¿cómo esto nos lleva al potencial revolucionario? Vamos con los otros dos ejemplos que nos faltan. O sea, Trump y All Cops Are Busters de Holmes Trujillo. Va a poner ejemplos un poco obvios porque así es más fácil entender cómo funciona esto. ¿Qué son estas canciones que acabamos de escuchar? En principio podríamos decir que son memes. Tienen una función humorística bastante interesante en el que cogen a un hombre poderoso de extrema derecha y literalmente lo cortan en pedacitos para rearmarlo y editarlo de un modo que lo ridiculiza. En la canción de Donald Trump es más evidente. Si ustedes buscan el video en YouTube se van a dar cuenta de que esa versión de señorita es el resultado de un dispendioso proceso de juntar un montón de pedacitos de discursos y alocuciones del man ese. Juntarlos, pegarlos en un orden adecuado, editarlos, pasarles autotune para que suene afinado, etcétera, etcétera, etcétera.
etc. El de Holmes Trujillo es más o menos parecido, pero mucho más simple en su elaboración. Pero el punto es el mismo. Los cortan en pedazos y los rearman, y al rearmarlos los resignifican, los hacen aparecer diferentes y sobre todo fragmentados. ¿Y por qué esto tiene potencial revolucionario? Porque de algún modo nos muestran a estos políticos fascistas como son y como lo que hacen para llegar y mantenerse en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos otra vez atrás. ¿Se acuerdan en el episodio 4 de la serie cuando hablamos, siguiendo a nuestro querido Walter Benjamin, de la estetización de la vida política? Es decir, la idea según la cual el cine y en general los productos de la industria cultural tenían la capacidad de acostumbrarnos al shock de la modernidad al hacernos vivirlo como placer. Bueno, pues según Benjamin, la estetización de la vida política es la herramienta predilecta del fascismo precisamente porque le permite presentar sus doctrinas de aniquilación como algo placentero. Y yo sé que esto suena lejano, pero en realidad es algo que nos ocurre todos los días. Piensa en el cambio climático. ¿Cuántos años, cuántas décadas llevamos escuchando hablar del cambio climático, de la necesidad de hacer una transición energética, de abandonar los combustibles fósiles, de las catástrofes que nos aguardan si no hacemos algo? Y piensen ahora en los incendios, en la deforestación, en las inundaciones, en los huracanes, en las extinciones masivas, en las olas de calor. Y ahora piensen en la cantidad de películas apocalípticas que se producen todo el tiempo y que nos encanta consumir. Todas esas películas sobre el fin del mundo, sobre terremotos que destruyen todo, sobre tormentas terribles, glaciaciones imprevistas, pandemias, zombies. Aquí es donde podemos ver la estetización de la vida política de la que nos habla Benjamin. Y voy a citar un pedacito del ensayo que ha sido el hilo conductor de toda esta serie. En el epílogo del ensayo, Benjamin escribe esto, abro comillas: la humanidad, que fue una vez en Homero un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto ahora objeto de contemplación para sí misma. Su autoenajenación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. ¿Y qué quiere decir esta frase increíble? Básicamente, que con los avances tecnológicos que hemos desarrollado como humanidad para representarnos a nosotros mismos, estamos alienados en una especie de narcisismo colectivo. Piensen en los selfies, piensen en los influencers, los youtubers, los tiktokers, los instagramers. Piensen en toda esa gente que vive de poder explotarse a sí mismos, usando los medios de la reproductibilidad técnica para representar su vida, o mejor dicho, pedazos de sus vidas que les permiten vender y venderse con los costos que eso tiene para ellos y para todo el mundo. Piensen en la pandemia de salud mental que vivimos, piensen en cómo las mujeres viven sometidas a unos estándares de belleza imposibles por cuenta de toda esta industria cultural. Y entonces, volvamos a las películas. Piense que cuando usted va a cine a ver una película del fin del mundo, que le parece increíble, que la emocionó, que la conmovió por sus efectos especiales, por sus batallas épicas, por el heroísmo de sus personajes, por las imágenes, por la música, por todo el aparato productivo dispuesto para que usted pueda disfrutar de una película en que le están mostrando el fin del mundo, literalmente usted está contemplando su propia aniquilación, que es la que estamos viviendo por cuenta de la inminente catástrofe climática, como una forma de placer. Eso es la estetización de la política. Y ahora vamos al tema, o más bien volvamos al tema, del potencial revolucionario del pop. Básicamente, y esto es una hipótesis personal, los fascistas se sirven del desamparo, la angustia, la ansiedad, el desconsuelo y todos estos sentimientos de desorientación que produce la modernidad en sus sujetos para presentarse como formas de continuidad, es decir, como formas de anestesia. Y entonces salen personas como Trump, como Bolsonaro, como Álvaro Uribe, como Éric Zemmour en Francia, hablar de la nación, de la raza, del sistema, de los valores, de la seguridad y de un montón de cosas que parecieran como tener en pie esta ilusión de lo continuo. Todos estos discursos en los que cabalgan estos carechimbas se sirven de los sentimientos que surgen de esta experiencia del shock. En otras palabras, estos líderes avanzan sus proyectos en la estetización de la política. Vuelvo y digo, lo anterior no es más que una hipótesis que yo tengo, una intuición que exploro en mis estudios y mis lecturas. Tal vez me equivoque, tal vez no, pero
Personalmente creo que por ahí va la cosa. Y me parece también, entre otras cosas, que ahí está el potencial revolucionario del pop. Al usar los medios que el pop nos ofrece, es decir, todos los programas de montaje, de edición, toda la infraestructura y la tecnología que nos permite crear contenido y que hoy en día tenemos razonablemente al alcance de nuestras manos con nuestros celulares y computadores, y que también contribuye al desarrollo de una cierta sensibilidad. Todo esto nos expone, en primer lugar, al riesgo de ser presas de estas formas de alienación, por supuesto, y de hecho ya somos víctimas en mayor o menor grado, pero también nos da las herramientas para resistirlas. Entonces, el pop es revolucionario cuando, en lugar de usar los medios de la reproductibilidad técnica para estetizar nuestra destrucción y nuestra muerte, para alienarnos enmascarando el shock de la experiencia fragmentaria de la modernidad, nos lo muestra tal y como es, pero de un modo que no resulte traumático, pero tampoco mentiroso ni alienante. Y esto aplica tanto cuando habla explícitamente de los políticos fascistas como Trump, Holmes Trujillo, Uribe, Bolsonaro, Eric Zemmour y tantos otros en tantos lugares, como cuando no, es decir, como en el ejemplo de Pop Culture de Medium. Porque lo revolucionario no es el contenido del arte, o sea, los temas de los que trate, sino las formas que usa para subvertir una experiencia que es en principio alienante y traumática. Ahora, ¿significa esto que tenemos que dejar de ir al cine o ver películas hollywoodenses, ver series y dejar de escuchar J Balvin o Katy Perry? No del todo. ¿Y por qué no del todo? En principio, porque es imposible escapar por completo de la industria cultural y de sus efectos. Lo máximo que podemos lograr es hacernos conscientes y buscar formas de resistir desde adentro, y eso implica tratar de no ser tan adictos a sus productos y también buscar otros productos, otros bienes culturales que, aunque producidos con los medios que hacen posible la industria, en lugar de alienarnos nos ayuden a liberarnos. Lo importante es tomar conciencia de cómo estos productos que consumimos nos alienan y de los efectos de esta alienación, y desde ahí comenzar a buscar otras formas de arte, otros modos de relacionarnos con la experiencia traumática de la modernidad. Al hacer eso, al ir hacia formas de arte que nos permitan rebelarnos contra la estetización de la vida política, estamos resistiendo en el pop. Estamos, para decirlo con las palabras de Benjamin, politizando el arte. Como siempre, vamos con algunas conclusiones de este último episodio y de toda la serie sobre el pop. 1. El pop es una forma de arte y es, podríamos decirlo, una forma de arte típica de nuestra época. ¿Qué define al pop? Varias cosas. La primera es que aparece por un cambio radical en las condiciones de producción del arte. Pasamos de lo artesanal a lo industrial. La segunda es que ese cambio en las condiciones de producción supuso una transformación en lo que consideramos arte y en la relación que tenemos con este. ¿Cuál es esa transformación? La destrucción del aura. La tercera tiene que ver con los efectos de ese cambio, es decir, el hecho de que con la irrupción de las técnicas de producción capitalista en el mundo del arte, las obras de arte se hicieron reproductibles, es decir, fue posible hacer copias perfectas y masivas de una sola obra de arte. Esta reproductibilidad técnica es el fundamento material de lo que hoy llamamos pop. 2. En ese sentido, cuando hablamos de pop no estamos hablando únicamente de música. Pop también es el cine, las series, los cómics, los libros y todo lo que sea reproductible. Así podríamos decir que los memes, los TikToks, los Reels de Instagram, los Stories y demás son formas de pop también. 3. Este cambio en las relaciones de producción, que es característico de lo que llamamos la modernidad, supuso una fragmentación en la experiencia que en otro momento era, por decirlo de algún modo, continua. Y esa ruptura es traumática. La constante exposición a la publicidad, las notificaciones, series, películas, luces, ruido, afanes, éxitos, novedades y todas las cosas que configuran eso que llamamos sociedades industrializadas nos sume en un constante estado de shock. 4. El cine, la televisión, la música y en general los productos del pop
nos acostumbran a este shock de la fragmentación, presentándonos como continuidad experiencias completamente fragmentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la continuidad que creemos ver y escuchar en el cine, en la música y demás es una apariencia, porque el modo en que estas obras fueron producidas es, como es esperable en esta época, totalmente fragmentario. Y ese acostumbramiento al shock es lo que constituye lo que Benjamin llamará la estetización de la política, y es el principal causante de nuestra alienación, de nuestro autoenajenamiento. 5. La capacidad de producir masivamente bienes culturales, o sea, cine, televisión, música, etcétera, etcétera, da origen a la industria cultural, un concepto desarrollado por los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer a mediados del siglo XX. La industria cultural no es otra cosa que toda la red de empresas que hacen posible dicha producción masiva, es decir, las productoras de cine, los estudios, los sets de televisión, las programadoras, los gremios de actores y actrices, los premios, etc. Y más importante aún, y aunque no son propiamente parte de la industria cultural, también hay que tener en cuenta todas las grandes empresas de las que estas pequeñas industrias son subordinadas. Las industrias de la infraestructura que hacen los cables, los satélites, las antenas por donde se distribuye el contenido, las industrias de la tecnología que crean las cámaras, los computadores, los micrófonos, etcétera, etcétera, etcétera. 6. El pop, entendido como arte, es una forma, es decir, si volvemos a la definición de Aristóteles del primer episodio, un medio y un modo de representación. ¿Qué caracteriza esta forma? Por un lado, la fragmentación, que es lo que caracteriza nuestra experiencia, y por el otro, la edición y el montaje, es decir, la posibilidad de crear a partir del trabajo de los fragmentos, unirlos, volverlos a juntarlos diferente, cambiarlos, recontextualizarlos. Todo lo que hoy en día se hace desde diferentes disciplinas artísticas tiene que ver con esa plástica del fragmento, y en eso consiste lo artístico del pop. 7. Por último, así como este manejo de los fragmentos por parte de la industria cultural contribuye a nuestra alienación al enmascarar el trauma y acostumbrarnos al shock de la modernidad, la posibilidad de utilizar la estructura fragmentaria de la experiencia para hacer obras de arte que no oculten esta trama, sino que nos la muestren y nos permitan vivirla con distancia, constituye una forma de rebelarnos contra la estetización de la vida política y el avance del fascismo. Es lo que Benjamin llamó la politización del arte, porque en el pop también puede haber resistencia. Hasta aquí el 6º y último episodio de la serie sobre el pop. Hacer esta serie fue largo y difícil, pero es sin duda lo que más me ha gustado hacer para pensar un rato. Espero de todo corazón que les haya dado en qué pensar y que les ayude, como debe siempre ayudarnos la filosofía, a vivir con los ojos más abiertos, con la mirada más aguda. Más allá de los pequeños y grandes impases que he tenido en este 2021, pensar un rato es, como lo he dicho muchas veces, una apuesta vital. La idea es seguir tanto como me dé la vida sacando series, episodios especiales. Recuerden que pueden apoyar este proyecto en Patreon entrando a www.patreon.com/pensarunrato. También pueden encontrar a Pur en Twitter y en Instagram como @_pensarunrato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.